Para evitar equívocos, tal vez habría sido más sensato preguntarse qué fue y no qué es la autoridad, pues considero que tenemos el estímulo y la ocasión suficientes para formular así la pregunta, porque la autoridad se ha esfumado del mundo moderno. La autoridad siempre demanda obediencia, y por ese motivo es corriente que se la confunda con cierta forma de poder o de violencia. No obstante, excluye el uso de medios externos de coacción. Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa. Por otra parte, autoridad y persuasión son incompatibles. La relación autoritaria entre el que manda y el que obedece no se apoya en una razón común, ni en el poder del primero. Lo que tienen en común es la jerarquía misma, cuya pertinencia y legitimidad reconocen ambos y en la que ambos ocupan un puesto predefinido y estable. Con esta cita de Hannah Arendt les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna conversaremos sobre un tema tan relevante como actual, la autoridad, el poder. ¿Qué es el poder? ¿Puede reducirse a mera coacción? ¿Estamos asistiendo a una crisis de la autoridad? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes quisiera hacer una mínima reflexión. Pienso que el poder, la jerarquía, son bienes naturales. Pero como pasa como cuando lo más alto se corrompe y genera los males más profundos, cuando el poder se corrompe, del mismo modo que cuando está bien ordenado, puede hacer crecer, el famoso augere latino, cuando se corrompe, malea, destruye, anula las voluntades. Por otra parte, pienso también que cuanto más se aleja de la coacción, más revela el poder su verdadera naturaleza. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Como habrán podido comprobar, no es que Julio haya menguado, no es que haya perdido tamaño y vello corporal, sino que se encuentra ahora mismo de viaje de novios después de una feliz boda con una chica fantástica, María, a quien mandamos un afectuoso saludo desde aquí, y me ha pedido pues, que haga yo de anfitrión para esta edición de La Taberna. Entonces, introducido el tema y dadas las explicaciones pertinentes, vamos a presentar a nuestros invitados. A mi extrema derecha tengo a Jorge Álvarez Palomino, historiador. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Luego a Jesús Santos, filósofo del derecho, maestro, amigo, pero todos son amigos, todos los que están aquí. Gracias por estar aquí, Jesús. Pues muchísimas gracias y la verdad que todo un honor porque soy un seguidor ávido de la taberna, entonces es todo un honor. Aquí tengo a Gonzalo Albert, opositor, jurista, que se ha exclaustrado para venir a hablar aquí con nosotros. Muchas gracias, don Javier. Y a Ignacio Pou, filósofo político, profesor de humanidades, aunque él se ha puesto a sí mismo la etiqueta de periodista. Se ha puesto como Ortega, como... Bueno, se ha puesto la lacra del mismo. Bueno, entonces, en este programa vamos a hablar sobre el poder, sobre la autoridad, y aunque somos un programa chestertoniano, también somos muy escolásticos y tenemos la costumbre de empezar definiendo los términos. Entonces, la primera pregunta que quería haceros es, pues, ¿qué es el poder? Y luego, pues, que hagamos una primera valoración, ¿no? Si el poder es algo bueno, es malo, como entienden algunos liberales en todos los casos, si es un mal necesario, como entienden otros, si es consecuencia del pecado original, si ya en el paraíso había relaciones de poder. Estas son un poco las cuestiones que empiezo planteando. Si os parece, empiezo por Jesús. Uh-huh.
Pues la verdad que el tema es muy interesante. O sea, a mí me parece que es un tema que ya desde que estudiaba en la universidad siempre me ha atraído, ¿no? Me ha parecido como muy apelante, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues se ha debido a ese bagaje que todos tenemos, ¿no? Que vamos buscando aquí y allá respuestas. Y bueno, pues la verdad que encontré en un determinado momento un libro que se llama Sobre el poder de Javier Barraicoa. Y ese libro pues a mí me cambió la forma de pensar, etcétera. Y yo creo que es, bueno, es un libro excelente, no quiero tampoco destriparlo, pero sí que es cierto que creo que da en la clave, ¿no? El problema a día de hoy pues, nos encontramos con que pues la concepción del poder es una concepción que lo entiende como una especie de imposición de una voluntad sobre otra. No hay ningún tipo de razón para ello, simplemente es como un puro dato de hecho en el que una voluntad de alguien se impone sobre la voluntad de otro, ¿no? Por ejemplo, pues Max Weber dice, el poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. Entonces, el poder sería la posibilidad, la probabilidad mejor, de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Y a mí esta definición, que la encontré por ahí, pues no me satisface del todo, ¿eh? No creo que sea lo que define al poder. Entonces, para poderlo definir, pues simplemente creo que deberíamos empezar, como siempre, por la politicidad natural del ser humano, ¿no? Aristóteles nos enseña, y ha sido ya casi como un tópico, ¿no? Decir que el ser humano es un viviente político. Esto que muchos traducen como un animal social, ¿no? Pero esa traducción a mí no me termina tampoco de convencer. Un viviente político, ¿no? El ser humano vive naturalmente en poleis, en ciudades. Ciudades entendidas en sentido amplio, no me estoy refiriendo solamente a Madrid, Cuenca, la que sea, sino ciudades que no se organizan pues como las manadas de animales o los enjambres o digamos los hormigueros que están basados no en solamente en los automatismos. Bueno, en realidad la verdad que quería compartir esta idea y es que creo que pues podríamos decir, ¿no? Sería fácil decir, bueno, los animales se comportan de manera automática y los seres humanos no. Y yo creo que es al contrario. Es decir, automático significa lo que se mueve a sí mismo, ¿no? El ser humano es mucho más automático que el resto de los vivientes, ¿no? De los animales, que las plantas, en fin. Es verdad que pues, a las máquinas les llamamos automático, ¿no? Porque parece que imitan el movimiento de los seres vivos, pero automáticas no son, en realidad son heteromáticas, si existe esa palabra. Es decir, les imprimimos un movimiento y funcionan solas. Pero el ser humano, pues no es así, es automático, o sea, es decir, es libre, tiene una voluntad, etcétera, y eso hace que pues la política, la vida en polis, pues requiere de que los seres humanos se organicen, es decir, que haya un orden. Igual que en la naturaleza observamos pues, que los planetas dependen, yo que sé, en sus movimientos del Sol, o que las partes del cuerpo están ordenadas unas a otras, de tal manera que unas actúan como principio de las otras, pues en la comunidad política pasa lo mismo, solamente que con la especificidad de que el ser humano, pues al ser un ser racional, libre, en fin, pues necesita estructurarse a través del poder. De esa jerarquía, de esa organización. Y bueno, creo que hasta aquí podría ser. Bueno, como primera aproximación no está nada mal. Jorge, algo que sobre estas cuestiones. Bueno, yo creo que Jesús enfoca bien la cuestión desde el punto de vista de la tendencia política natural, cuando tenemos que, ¿no? La coexistencia implica organización. Entonces, para mí, la definición del poder depende mucho de la relación con otros dos conceptos complicados, ¿no? Pero que sería, como entendemos, autoridad, libertad e igualdad. De hecho, he dicho dos, son tres, ¿no? Claro, si el poder existe en el momento en el que se concibe una sociedad plenamente igualitaria, claro, si partimos de la base, como parte, no hubo mucho pensamiento moderno, de que la igualdad es el punto original, pues claro, el poder rompe la igualdad y por lo tanto siempre sea algo malo, sea una voluntad ambiciosa de intentar ser algo que no se es, de romper esa igualdad natural y querer ser más de lo que deberíamos. Si partimos de que la igualdad absoluta no existe, sino que la sociedad existe organizada,
jerárquicamente y por lo tanto las relaciones entre personas no son plenamente igualitarias, pues el poder existe de forma natural y por lo tanto buena y positiva, porque una persona que tiene una posición de responsabilidad siempre te implicará que tiene que tener cierto poder. Entonces, yo creo que en gran medida aquí hay un choque, ¿no? Es decir, si creemos en un igualitarismo absoluto, el poder siempre será visto como algo malo porque rompe la igualdad. Si creemos que la sociedad es naturalmente jerárquica, pues entonces el poder es parte de ella. Se puede utilizar luego bien o mal, pero es parte de ella. Gonzalo. Pues lo bueno de hablar en tercer lugar es que me permite abordar el tema de una forma distinta, más sociológica y más histórica. Evidentemente, mis conocimientos filosóficos sobre el origen del poder o la justificación del mismo, pues no están a la altura de los intervinientes anteriores, pero teniendo en cuenta que el poder es un dato, que la historia nos lo da y la sociología nos lo confirma, podemos decir que el poder, en primer lugar, es una fuerza. Es el ejercicio de la fuerza. Lo cual no significa que esa fuerza tenga que estar desnuda o ajena de convenciones sociales que la moderan. Pero el ejercicio del poder es precisamente eso, una fuerza que luego, efectivamente, en la sociedad moderna se transmuta, ¿no? Hay un profesor muy, muy recomendable que se llama Quentin Skinner, que tiene un libro acerca de... Bueno, tiene una obra muy amplia, pero tiene un libro específicamente que se llama La libertad antes de la libertad. Y en este libro el profesor aborda cómo antes del pensamiento liberal o de la concepción del poder, digamos, actual, existe una previa, que es la de los filósofos del racionalismo, en la que se va desmontando todo el andamiaje en el que está imbricado los dos términos que nos reúnen hoy, ¿no? Poder y autoridad. Y entonces, en este libro, el profesor Skinner aborda cómo el poder, siendo en su origen una fuerza, ¿no? y reconocido así por los clásicos, por los romanos y los griegos, sobre todo, a partir del racionalismo toma un cariz de fuerza física. Y el poder, y ahí es cuando justamente surge el Estado y el contrato social, y ese es a mí el punto, digamos, que me interesa del poder, porque luego efectivamente el poder en el ámbito más relacional o psicológico, pues tiene su interés, pero yo no tengo autoridad para pronunciarme sobre eso. Nacho, una primera aproximación. Se supone que cuando hemos planteado el tema para el diálogo de hoy, al principio, y nos pasa un poco cuando recurrimos a palabras en latín, ¿no? Como que suena lejano, es decir, nos metemos en discusiones bizantinas. Y sin embargo, lo cierto es que es uno de los temas del momento en realidad, ¿no? Porque si vemos lo que está pasando en sociedad, si vemos el prisma, la óptica desde la que estamos mirando muchísimos de los fenómenos de la vida social, de la vida personal, de la vida política, de hecho los estamos analizando según estas categorías de poder, ¿no? Parece que todas las relaciones humanas tienen que pasar ahora por el tamiz, por la óptica que las juzgan tanto que relaciones de poder, ¿no? Y esto es lo que hace que nos estemos preocupando de lo que ocurre entre el marido y la mujer, de lo que ocurre entre el padre y el hijo, de lo que ocurre entre los socios, de lo que ocurre entre el empleado y el empleador. Parece como que de repente esto se ha vuelto una preocupación social urgentísima y es algo que en cierta manera podemos reconocer ya, y quizá de manera un poco incipiente, y aquí quizá los defensores de Hannah Arendt me lo discutirán, ¿no? Pero lo vemos en cierta manera ya en esa cita en la que Hannah Arendt dice uno de los mayores pecados, no recuerdo la cita exacta, ¿no? Dice es la persuasión, ¿no? La persuasión es un crimen. Y aquí vemos como en cierta manera ya ese concepto de autoridad, en el que quizá no hemos entrado tanto en esta primera ronda, está siendo absorbido por ese concepto de poder que parece totalizar la reflexión posmoderna sobre la política, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Que son vistos con sospecha en la medida en que son vistos como el ejercicio de un tipo de poder y, por lo tanto, en cierta manera, con un crimen contra ese dogma que compartimos como una parte de la modernidad y, por lo tanto, también del pensamiento liberal, que es la bondad de la espontaneidad. De manera que se produce esa paradoja en la que la mayor perversión de la espontaneidad se correspondería con lo que nosotros llamamos la autoridad, ¿no? La capacidad de influir sobre otros, la capacidad de seducir o de persuadir a otros, de reunir a otros por su propia voluntad en torno a una visión concreta. Y esto produce la paradoja de que al final el poder se acaba utilizando precisamente, el poder que era aquello que veíamos con sospecha, acabamos utilizando justamente
para romper esos vínculos de autoridad natural que existen en la sociedad, ¿no? Para separar al marido de la mujer, para separar al socio del socio, para separar al empleador del empleado. Es decir, que de alguna manera decimos que estamos contra el poder y sin embargo estamos ejerciéndolo, a veces incluso de manera salvaje, precisamente para atacar ese otro concepto que venimos a tratar hoy, que es el de autoridad, ¿no? Y que para mí es uno de los que revisten un interés así como más importante. Y además es que esa sospecha hacia los poderes naturales, como tú dices, pues eso, acaba revelando un poder inmenso, mucho más inhumano y descarnado, ¿no? Pero que nos resulta mucho más amable precisamente porque lo hemos racionalizado, ¿no? Porque lo hemos asimilado a unas ciertas fuerzas de la naturaleza, como decías. Justo. El segundo punto, quería seguir un poco definiendo, era distinguir las facetas del poder, ¿no? Hay una definición clásica, que es la distinción entre autoritas y potestas. Autoritas como poder reconocido, moral, y la potestas como un poder, digamos, más fáctico, coactivo, ¿no? O se podría a lo mejor también comparar con la vis directiva o la vis coactiva, ¿no? que decía Santo Tomás. Para introducir este tema yo quería traer un ejemplo histórico a colación, que es el encuentro, o desencuentro más bien, que tienen el emperador Teodosio, el emperador romano Teodosio, y San Ambrosio de Milán, ¿no? También es un ejemplo famoso, que el emperador Teodosio, emperador hispano, comete una matanza, ¿no? En Tesalónica, porque hay unas revueltas, matan a un legado romano y él en represalias pues llega ahí y hace ahí una matanza tremenda. Y entonces coge San Ambrosio de Milán, maestro de San Agustín, y le excomulga, ¿no? Y le planta cara. Entonces hay un momento, que no sé si llegó a pasar de verdad o eso ya forma más parte de la fábula, que es Teodosio que trata de entrar en la catedral de Milán y San Ambrosio le detiene, ¿no? Y le para. Y de hecho, bueno, hay cuadros bastante bonitos, ¿no? Hay uno de Rubens, otro de Van Dyck, que reflejan un poco ese momento, ¿no? De Teodosio queriendo entrar y el obispo ahí todo revestido, frenándole, ¿no? Parándole. También Valdés Leal tiene, el de las Vanitas, tiene también pintado este motivo, aunque bueno, no es tan bueno como el de Rubens. Y entonces, bueno, esto es como el ejemplo clásico de la confrontación entre autoritas y potestas, ¿no? Y en este caso termina triunfando la autoritas, ¿no? Teodosio acaba haciendo penitencia, acaba reparando los daños y luego, pues entonces, termina siendo de nuevo admitido en la iglesia. Entonces, con este ejemplo clásico quería preguntaros un poco por estas dos dimensiones del poder, ¿no? Que ya habéis apuntado. La autoritas y la potestas. Vamos, por cómo seguir la anécdota histórica, además es muy similar, pero que implicaba un poco también para que veamos cómo ese ejemplo que comenta es de Teodosio y San Ambrosio en Milán, tiene una correlación casi exactamente igual en periodo medieval en lo que se llama la humillación de Canosa, que ocurre lo mismo en una lógica de enfrentamiento entre el poder del emperador, en este caso el emperador del Sacro Imperio Romano, contra el Papa, Gregorio VII, que se llama la querella de las investiduras. Ahí están discutiendo sobre si el Papa y el emperador quién manda más, y cuando el emperador pretende usurpar poderes del Papa y el Papa le dice no puedes, porque entonces te excomulgo, y obliga al emperador a tener que ir a buscarle hasta el castillo de Canosa en el que está, a ponerse de rodillas y hacer penitencia en las puertas del castillo para pedir perdón, siendo el hombre más poderoso de Europa, porque el Papa le ha quitado esa autoritas al excomulgarlo, no al apartarlo de la iglesia. De hecho, bueno, creo que hay justo ahora, además, aprovecho para meter la cuña porque se me ha recordado mucho que Alejandro Rodríguez de la Peña, ¿no? Que creo que es un autor probablemente muy conocido por muchos. Ha venido aquí, ha estado en la taberna. Sí, Alejandro, además, está precisamente, ¿no? Está a punto de publicar una novela sobre este ejemplo. Sí, el rey mendigo, ¿no? El invierno del rey mendigo, pero que es el ejemplo perfecto de eso, ¿no? La autoritas y la potestas frente a frente y el triunfo de la autoritas, ¿no? Que en esa época representaba pues el poder espiritual, que no tenía un soporte material, pero espiritualmente era suficientemente fuerte para poder poner de rodillas al hombre más poderoso del mundo. Sí, que luego estos casos son muy curiosos porque suelen verse por la historiografía como una cosa muy fea, ¿no? De la iglesia como algo turbio que se está metiendo en asuntos políticos, cuando en el fondo es espectacular, ¿no? Porque es una cosa que solo puede suceder en el cristianismo con la separación del poder temporal y del poder espiritual. Antes estaban completamente fundidos y sería impensable ver a un sacerdote de Apolo pidiéndole cuentas a Augusto, diciéndole, oye, pues ahora tienes que hacer penitencia o tienes que reparar este daño. Imposible, ¿no? Porque estaban mezclados. El Imperio Romano pagano, el emperador es sumo pontífice a la vez. Entonces, evidentemente, si masacra una ciudad entera, luego vuelve súper contento y dice, ahora vamos a celebrar un triunfo, ¿no? Y aquí están las cabezas de toda la gente que me he cargado. Sí. ¿Quién le va a decir que no? Claro, sí, o sea, que lejos de ser una cosa turbia que ensucia a la iglesia, pues es una cosa bonita en el fondo, ¿no? ¿Quién va? Lo mismo, pero con respecto a la división, ¿no? Entre el poder
Y la autoridad, bueno, claro, es que la autoridad, desde un punto de vista, pues eso, sociológico, la autoridad es el reconocimiento de una verdad compartida por un pueblo y que luego efectivamente necesita de un poder que la haga respetar y que la haga cumplir. Eh, entonces esa división entre poder y autoridad en el fondo siempre ha existido. Desde luego en la antigua Roma los magistrados pues tenían el poder, pero no tenían la autoridad para dictar sentencia porque eso les correspondía a los juristas. Y en el cristianismo la autoridad la ha tenido la Iglesia y el poder lo ha tenido el poder político, el imperio, el rey. Lo que pasa es que en el mundo moderno, yo me lo traigo siempre todo a mi terreno, claro, la fusión de las dos esferas es total. Entonces, hoy contemplamos como cualquier decisión del poder está investida de una cierta autoridad, de una cierta pretensión de verdad, que puede ser de orden científico o de orden legalista, pero siempre el poder y la autoridad son como dos ríos, ¿no? Que discurren paralelos, uno más subterráneo, quizás la autoridad que pues queda en el ámbito de la cultura, queda en el ámbito de las figuras morales o de religiosas, y el poder más en el ámbito político. Pero vamos, la autoridad y el poder son indisociables totalmente. Sí, sí. Que además, en lo que tú decías, ¿no? En estos tiempos un poco convulsos y tristes y sórdidos, pues vemos un poco esto, ¿no? Cómo toda decisión política se ampara en el comité de expertos, ¿no? Y se trata de hacer que la decisión prudencial política es una cosa de ciencia, ¿no? Y que no se puede discutir. Claro. O incluso el gobierno ha tratado de enmendarle la plana a la Iglesia respecto a sus propios dogmas en varias ocasiones, diciendo, Claro. oye, esto no puede ser. La esto ciencia, tal". la ciencia como autoridad suprema del Sí, sí. Estado y del poder político. Lo cual habla mucho de la pérdida de autoridad de las instituciones políticas. Es decir, porque cuando tienen que justificarse científicamente, de alguna manera ya hay una pérdida de la autoridad natural que correspondería a una institución política reconocida también como un cierto dato natural, ¿no? Las instituciones políticas ahí donde hay una sociedad humana existen, ¿no? Y por lo tanto tienen también un valor de naturaleza, si se quiere, que les confiere cierta autoridad, ¿no? Que lógicamente se pueden corromper. De hecho, es casi más el dato que... ¿no? Pero de hecho esa autoridad existía y en cierta manera vemos que la está perdiendo cuando las decisiones ya no se respetan por provenir de lo que sería la estructura natural del poder en una sociedad, sino que se justifican en otros elementos, ¿no? En este caso en el comité de expertos, en el caso de que exista el comité de expertos en cuestión y que además lo sean, ¿no? Que se está refiriendo esa autoridad o se está externalizando el ámbito de la ciencia. Un ámbito de la ciencia que también a su vez está perdiendo progresivamente autoridad, ¿no? Y esto lo vemos, quizá en Europa cuesta más verlo, ¿no? Pero vemos como en países que habían adoptado, por así decirlo, este paradigma científico, empieza a haber movimientos de resistencia, ¿no? Hay un movimiento en Sudáfrica muy conocido a favor de abolir la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque descubren o proponen que en cierta manera también la ciencia puede ser reducida a un relato y por lo tanto a un instrumento de poder. En esa relación de saber-poder tan típicamente posmoderna y de la que históricamente tenemos también alguna constatación, ¿no? Porque Europa ha vivido ejercicios de poder completamente abusivos, justificados en nombre de algo avalado por la ciencia, que luego ha resultado no ser ni científico, ni justo, ni muchas de esas cosas, ¿no? Entonces ahí también tenemos esa dificultad de que parece que todas las instituciones a las que podríamos conferir autoridad, empezando por la Iglesia, aunque eso con la reforma empieza a terminar, pero continuando con las instituciones políticas, tras la caída de los regímenes liberales, tras la deriva de los horrores del siglo XX, y finalmente también, aparentemente, los discursos aparentemente sólidos que nos propone la modernidad como es el de la ciencia, parece que empiezan a disolverse también como lugares de autoridad natural. Sí, la verdad que me gustaría, hombre, digamos, disentir en parte, digamos, de los compañeros, no en todo, pero sí en una parte, porque, por ejemplo, el presentarse, o sea, es decir, el buscar que la legitimidad del poder radique en la ciencia, esto es algo característico del Estado. Es decir, no es algo que haya sucedido en los últimos tiempos, sino que incluso pues desde las cátedras de Derecho Natural, ¿no? Pues Pufendorf es el primero que establece una cátedra de Derecho Natural y de Gentes. Él ya intenta hacer una justificación racional del poder que elimine las discusiones y que remita a una instancia, digamos, neutra, como sería la ciencia, la razón, no sé cómo llamar la ciencia, la razón, en fin.
Pero antes de eso me gustaría, digamos, retomar, porque esta distinción entre autoritas y potestas, o sea, entre autoridad y potestad, es una distinción que yo le tengo cariño y odio. Cariño y odio a partes iguales. Y explico por qué. Cariño porque es muy sencilla de explicar y creo que abre mucho mundo, ¿eh? A los estudiantes. A mí me abrió mucho mundo. ¿En qué consiste esa distinción? Un poco para que lo compartamos, ¿no? Pues la autoridad. La palabra autoridad, que a lo mejor hay gran parte que lo sabe, ¿no? Espero no ser condescendiente, sino simplemente poner negro sobre blanco lo que hay. Autoritas, pues procede de la palabra augeo esta, que significa crecer, ¿no? Hacer crecer, hacer expandirse, cuidar como por ejemplo el agricultor, ¿no? Que tiene su campo y entonces pues abona la tierra, la hace fértil y hace crecer algo, ¿no? De ahí viene pues augmentar, que ya en castellano decimos aumentar, ¿no? Y por supuesto Augusto y todo esto, porque los que son augustos, los que tienen el poder, tienen esa autoridad, pues hacen crecer al pueblo y etcétera. Eso presupone, digamos, algo que crece por sí mismo, o sea, es decir, para que haya alguien que pueda aumentar o hacer crecer, pues presupone que hay algo físico ahí detrás. Y digo físico con todo conocimiento, porque la palabra física, pues es lo que en griego traduce naturaleza, ¿no? O sea, es lo mismo, física y naturaleza es lo mismo, dicho en dos idiomas, ¿no? Pero en las lenguas romances, pues naturaleza hace referencia al nacer. Lo que es natural tiene que ver con el nacer. Sin embargo, en griego, lo físico tiene que ver con aquello que crece, ¿no? Es el verbo fio, que tiene que ver con crecer, hacerse, desenvolverse, y que en latín también existía, y seguramente que hemos escuchado la palabra fiat, hágase, ¿no? Hágase la luz, fiat lux. Hágase la luz significa que como que hay algo que brota, mana, crece, etcétera. Eso pues tiene mucho que ver con el poder político, porque el poder político trata con seres libres, ¿no? Los seres humanos pues somos libres, somos racionales, y entonces el poder político lo que mira es hacia el bien de las personas que dirige. De alguna manera las aumenta, las hace mejores, las perfecciona. Lo propio del poder es que lo amemos porque es un bien para nosotros, ¿no? Esa es la autoridad. La potestad, pues, también se ha dicho, es como el reverso, ¿no? Del poder, ¿eh? La potestad, esa palabra potestas tiene que ver más con nuestra palabra poder, que tiene que ver con esa fuerza, ¿no? Que impele a aquellos que son rebeldes o se resisten, digamos, al poder. Bueno, serían estas dos facetas, ¿no? Y las habríamos visto a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en Roma, pues todos sabemos que el Senado no tenía ningún tipo de potestas, no tenía potestad, no podía hacer ejecutar aquello que había decidido los senadoconsultos. Sin embargo, pues los magistrados, algunos de ellos, sí que tenían esa potestad. Lo que pasa que ya digo que esta distinción yo le tengo cariño y no, porque en Roma no se hablaba de potestas, ¿no? Se hablaba de imperio. Había magistrados que eran cum imperio y magistrados que eran sine imperio. Los magistrados cum imperio pues eran los magistrados mayores, por así decir, o sea, los cónsules, los pretores, en fin, y los que no tenían imperio pues desarrollaban otras labores no menos importantes, porque los censores no tenían imperio y sin embargo eran súper reconocidos, ¿no? Esta distinción, digamos, estaba allí presente y luego se ha ido trasladando pues, a los ordenamientos actuales. ¿Qué ocurre? Pues que es una distinción que conceptualmente está muy bien, pero luego en la práctica no es tan fácil de distinguir. No es tan fácil, porque por ejemplo, pues a mis alumnos, a continuación de haberlo explicado, les digo, bueno, y entonces si la autoridad tiene que ver con ese saber reconocido que hace el bien, que busca el bien, etc. Y la potestad tiene que ver con la fuerza, ¿por qué a la policía le llamamos agentes de la autoridad? ¿Por qué no le llamamos agentes de la potestad? Podríamos decir, es simplemente un juego de palabras. ¿Por qué? Pues porque lo cierto es que todo ejercicio de la fuerza siempre tiene que estar fundado en alguna razón. Tiene que estar fundado en alguna razón. Es cierto, digamos, que Gonzalo decía, bueno, en último término, es decir, que la obediencia siempre nos exige, pues eso, que incluso podríamos decir que no haya una razón, porque si hay una razón es fácil obedecer, ¿no? Si hay una razón, todo el mundo pues lo va a hacer, ¿no? Pero si no es fácil atisbar la razón o incluso no la vemos clara, entonces es cuando se pone de manifiesto esa faceta brutal, si queremos, ¿no? Del poder, etcétera, etcétera, que sería la potestas.
Yo creo, y por terminar esta intervención, simplemente me voy a remitir a lo que decía el filósofo Jaime Bofill o Jaume Bofill, no sé qué preferiría él, pues que decía, la autoridad se distingue de otras formas de dominio, por ejemplo, del dominio que ejercemos sobre las cosas, porque no busca el bien propio. Cuando somos dueños de algo, lo utilizamos para nuestro favor, mientras que cuando tenemos autoridad, utilizamos el poder para el bien de aquellos que gobernamos. Como por ejemplo, digamos, en las clases un profesor tiene una cierta autoridad porque dirige a los estudiantes hacia su propio bien, ¿no? En ese sentido. Uf, ha sacado muchos temas. Claro, me venían más ejemplos que, pues eso, del padre y el hijo, o de la potestad al servicio de la autoridad, que esto también pasa. O sea, cuando el padre, digamos, ejerce no el diálogo, sino que da unos azotes, ¿no? En el fondo es poner esa potestad al servicio de la autoridad. No sé, creo que voy a tener que volver a verme esta intervención y pensar. Pero vamos, yo creo que a lo mejor sería útil ver estas dos facetas como un espectro, ¿no? Más que como dos cosas que se dan de forma pura. No existe una potestad, o bueno, raramente es una potestad pura, ¿no? Siempre está revestida de cierta autoridad, pero sí que es verdad que se puede ver, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, cuando un régimen va perdiendo la autoridad. Yo creo que lo estamos viendo un poco en directo, ¿no? Y cuando se ve más, pues, el poder frío, descarnado, la faceta horrible, ¿no? de ese poder, o pues se puede ver cuando el poder es más autoridad, ¿no? Pues está el ejemplo de la Iglesia o el ejemplo de un buen padre, ¿no? No lo sé. Es que sí existe una forma pura. Lo que pasa es que no acostumbramos a contemplar el discurso teológico dentro de los demás discursos. Es decir, que el poder y la autoridad no son paralelos, confluyen en un único punto. El problema viene, y me ha gustado la referencia a Pufendorf, porque efectivamente el problema viene cuando tratamos de comprender el mundo como un todo, ¿no? Cuando separamos el ser de Dios y el ser del mundo como cosas paralelas y tratamos de comprender el mundo de manera autónoma, ¿no? Y entonces tenemos problemas para hacer coincidir ese punto en nuestra realidad, en nuestro mundo, en nuestra existencia, entre dos formas de dominio, el dominio del poder y el dominio de la autoridad, que no aparecen nunca de forma pura, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta coger este punto de fuga de Dios en quien el poder y la autoridad coinciden? Precisamente el entender que lo que nos falta a nosotros respecto de Dios habla mucho de lo que nos falta en tanto que autoridades, y por lo tanto también la autoridad en este mundo es limitada, incluso la autoridad de la Iglesia, y también el poder en este mundo es limitado. Y esto lo vemos en que cuando tratamos de contemplar el poder descarnado, el poder crudo, el poder alejado de toda autoridad, en realidad lo que estamos presenciando es casi una ficción, ¿no? Es algo que solamente se sostiene durante un cierto tiempo. No sé si habéis visto la serie Chernobyl. Hay un discurso maravilloso al final de la serie Chernobyl en la que el protagonista es amenazado, ¿no? Si se atreve a contar la verdad, y decía, antes temía el poder, antes temía el precio de decir la verdad, ahora temo el precio de permanecer en la mentira, ¿no? Porque no hay poder que pueda sostenerse a costa de la autoridad durante demasiado tiempo. El mal no tiene su propia arcilla, ¿no? No tiene consistencia, solamente puede parasitar de alguna manera el bien durante algún tiempo. Sí. Y de hecho, bueno, esto me abre al siguiente tema. Podéis luego rescatar temas que se han quedado en el tintero al mismo tiempo, que es la cuestión de la coacción, ¿no? Si el poder es solo coacción, parece que hemos dicho que no. Pero es verdad que este discurso está bastante presente, ¿no? Desde el materialismo, todo poder es coacción. Y incluso la autoridad sería una especie de coacción que uno integra en sí mismo sin darse cuenta, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, también en el existencialismo, el posmodernismo, tenemos a Foucault, que dice que todo es una cárcel, ¿no? Que todo, o sea, que allí donde estás es todo coacción, y es todo coacciones que tú mismo has integrado y has asumido como propias, o incluso el discurso del feminismo moderno sobre el patriarcado es eso, ¿no? O sea, como que hay una especie de cosa cultural, social en el aire, ¿no? Y que de algún modo tú como que integras la opresión y la asumes como propia, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay muchos discursos que entienden que todo poder, tanto la autoritas como la potestas, son formas de coacción. No sé, Jorge, si quieres... Sí, o sea, yo creo que hay una realidad, y es que sin cierto nivel al final de coacción, es verdad que o sea, la autoridad simplemente basada en el libre consentimiento de la gente y en su capacidad de transmitir que hace el bien y por lo tanto todo el mundo lo va a aceptar y lo va a obedecer, si no tiene detrás cierto respaldo coactivo, al final la historia muestra que eso no ha existido nunca y no funcionaría, porque siempre va a haber personas que antepongan su interés personal a ese supuesto bien que les está ocurriendo, o personas que no reconozcan que eso es bueno para ellos y por lo tanto se rebelen. Es decir, no hay ningún poder que se pueda sustentar exclusivamente
en una autoridad sin tener cierto respaldo de coacción en el momento en el que llegue. El problema es que esto yo creo que estaba asumido como algo normal en el pensamiento clásico y medieval, era como obvio, ¿no? Pues evidentemente, y como se entendía que el poder y la autoridad iban muy de la mano, no había nada malo en eso. La ruptura un poco moderna, ¿no? Que Gonzalo hablaba de ello, pero creo que es importante, cuando te aparece, pues, no, Maquiavelo, Hobbes y a los grandes pensadores modernos, que te dicen que es que el poder es eso, ¿no? No, el poder es el tener la capacidad de forzar a los demás a hacer lo que tú quieres. Porque si no lo tienes, no tienes poder. Y claro, es verdad que si no lo tienes, en último término, da igual cuánta autoridad tengas, que no vas a tener poder. Si yo, por mucho que tenga aquí, yo soy historiador y os digo que esto es así, pero hay un momento en el que, pues yo qué sé, ¿no? Javier dice, pues no me da la gana hacerte caso, pues yo no tengo autoridad para obedecer, para forzarle a hacerme caso. Claro, la única forma, en último término, es utilizar una coacción. Pero el hecho de que la coacción sea necesaria en último término no implica que solo la coacción es el poder. Y yo creo que ese es el error moderno, ¿no? Cuando Hobbes entiende que el Estado es puramente coactivo. Es obligar a todo el mundo a tener que cumplir y machacar al que no cumpla, y si te rebelas contra el poder, te machaco, y además ahí entonces desaparecen los límites al poder, porque como el poder es coacción, pues entonces, claro, no existe ninguna lógica para limitar esa coacción. Y esto nos lleva a, efectivamente, incluso ya la posmodernidad de no directamente la coacción es todo, ¿no? Y entonces ya no solo es que el Estado sea coactivo, es que cualquier forma de intentar transmitirme un mensaje me está ya coaccionando en mi libertad. Entonces yo creo que es esa idea, pero tenemos que partir de la base de que sí tiene que haber coacción, y yo creo que por eso todos asumimos que hay la legitimidad al poder que consideramos legítimo, siempre le damos legitimidad para ejercer coacción, ¿no? Sí, sí. Claro. Y luego además me venía a la cabeza, claro, como lo que ha dicho Gonzalo, como en el fondo el Estado asume toda la autoridad, ¿no? La hace suya, la única forma que de limitar el poder es por el mismo poder, ¿no? Entonces, todo proyecto racionalista que trata de hacer de la política un sistema, lo que hace es un poco esto, ¿no? Los check and balances de los ingleses, ¿no? O sea, que los poderes se limiten un poco entre ellos, pero sin ningún tipo de limitación externa. Y se olvidan de una limitación mucho mayor y mucho más importante, que es la limitación moral del poder, ¿no? O sea, es mucho más efectivo una sociedad moralmente exigente, ¿no? Que le puede cortar la cabeza al rey o que le puede sublevarse o lo que sea, que un sistema muy bien diseñado que de algún modo limita los poderes De hecho, entre sí. yo creo que ahora mismo, ¿no? Por volver a la actualidad en la que, ¿no? que todos hemos tenido con la tentación de hacer referencia, pero no, estábamos manteniéndonos un poco puros en lo intelectual, ¿no? Pero ahora mismo estamos viendo claramente con el caso o sea, con toda la corrupción del gobierno y la situación de Sánchez, que se produce como ese punto de, bueno, pero tiene que dimitir, ¿no? Porque esto está muy feo todo lo que está pasando. Claro, y por otro lado sale Pedro Sánchez y dice, tengo que dimitir, ¿por qué? ¿Dónde lo pone? ¿No? O sea, ¿dónde está la potestas de que yo tengo que dimitir? ¿No hay una ley que diga que tengo que dimitir? No. No. ¿Hay un reglamento de la Unión Europea o dice la Constitución en algún artículo que yo tengo que dimitir por esto? No, ¿verdad? Pues entonces aquí me quedo. Porque claro, la autoridad moral ha desaparecido, como es puramente reglamentado, positivo. Oye, si no hay una ley que me diga que yo tengo que dimitir, a mí hasta 2027 todavía me queda tiempo, aquí sigo. Sí, sí. Y de hecho se ve lo que se traslada a la sociedad, que es verdad, es que al final la fuerza es el único argumento. Entonces, pues igual que les ha funcionado a los catalanes o a los vascos, la fuerza, pues la forma hecha de este tío es con fuerza, es llegar y empezar a romper cosas y tal, ¿no? Gonzalo. Bueno, por alusiones, para que no quede duda, para mí, claro, la autoridad es lo que limita el poder. O sea, y lo que estamos viendo efectivamente es que en la medida en que la autoridad ha ido desapareciendo, pues el poder se ejerce de una forma más brutal. Entonces, claro, en el mundo moderno, la autoridad, pues, se justifica de las formas más variopintas. La ciencia, los comités de expertos, en la actualidad ahora es las gestoras o las consultoras que van a emitir auditorías para alumbrar la verdad, pero lo cierto es que el poder necesita de la autoridad siempre y en la actualidad pues es cada día más difícil de pronunciarse sobre estos temas de forma clara porque la autoridad precisa que la verdad sea compartida. Y hoy vivimos en una sociedad absolutamente heterónoma en la que cada cual, en el ámbito moral, por supuesto, pero no solo en sus ideas políticas, pues propugna cosas absolutamente disparatadas. Entonces, hablar de autoridad, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con todos los intervinientes en que es necesario, pero
Pero volvemos a lo de siempre, el poder es el que la tiene que hacer cumplir. Hay una anécdota muy alemana, porque no es nada sutil, que trae a colación un jurista que se llama Max Kasser, sobre los rescriptos de Justiniano, cuando ya verdaderamente el imperio estaba en una decadencia moral tremenda, y entonces el hombre estaba atizando leyes todo el día a los ciudadanos para que fueran lo suficientemente morales como para que la estructura del imperio no se desvencijara del todo. Y este jurista lo compara esos rescriptos con la carne podrida y un clavo, ¿no? Entonces, esto es como clavar un clavo en carne podrida. Por mucho que tú quieras clavar el clavo en la carne podrida, no se va a mantener porque se va a deshacer y no se va a sostener. Entonces, claro, mientras no se recupere esa autoridad moral, en fin, ese espíritu que anima el poder, pues claro, el ejercicio del poder va a ser cada día más autoritario, más despótico, más peligroso en el fondo. Sí, sí. No solo para las libertades, sino para la propia supervivencia de la comunidad política, que es lo que hoy está más en peligro. Yo creo que la verdad que hay un ejemplo claro que todos tenemos, que es cuando llega un profesor a la clase y dice: yo no vengo a enseñar nada, yo solamente vengo a aprender con vosotros. Eso es causa de violencia, de contradicción y de sumisión en la depresión más absoluta, en la guerra civil, total. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre con el poder actual? Que se está ocultando. Es decir, el poder lamenta mostrarse tal y como es, ¿no? Entonces, si no hay un reconocimiento de la realidad de las cosas, se convierte en un poder difuso, ¿no? Y eso es lo que experimentamos todos, que en pro de la libertad todos vamos cayendo en una especie de tela de araña que nos envuelve cada vez más y cada vez más y cada vez más. Esa es la clave. Yo creo que la clave para poder distinguir entre, o si queremos, para poder abordar esta cuestión tan brutal, ¿no? de la fuerza, de la coacción, es la naturaleza de nuevo. Es decir, ¿qué es natural? Todo el mundo entiende fácilmente que la fuente de la legitimidad del poder es la naturaleza. O si queréis, lo podemos decir la naturaleza y la historia. Todos los poderes políticos intentan justificarse en la naturaleza y en la historia. Bien haciendo referencia al cosmos, bien haciendo referencia a la naturaleza humana, haciendo referencia a tal, o a la historia. Pero la historia es la naturaleza del hombre desenvolviéndose, o sea que es la naturaleza. Entonces, no debemos confundir, no debemos caer en la trampa de pensar que cualquier ejercicio de la fuerza es antinatural. Eso yo creo que es la clave. Es posible que el poder, amparado en su autoridad, tenga que ejercer la potestad, la coacción en determinados momentos, pero no es lo que lo caracteriza. Ahora bien, en determinados momentos tiene que ejercerla y en pro del bien. O sea, es decir, que si la tiene que ejercer es porque hay una violencia contrapuesta por parte de alguien que de alguna manera está atentando contra el bien común, contra lo que es un bien común de todos, y entonces el poder político no puede callar. Sería un mal hacerlo. En ese sentido, no podemos decir que ese ejercicio de la fuerza sea antinatural. Ya el problema viene pues con la modernidad, ¿no? ¿Qué es natural, qué es antinatural, etcétera? Una transposición de las categorías teológicas al mundo pues inmanente, y entonces llega un momento en que pues ese ser divinizado que es la humanidad, ¿no? La humanidad aparece como que es irreprensible, ¿no? Es decir, todo lo que hace es fruto de la libertad, por lo tanto todo lo que el ser humano decide es absolutamente legítimo, y entonces se trata de ver a ver cómo eliminar el poder, cómo hacer que no se pueda ver, ¿no? Etcétera. Incluso me acuerdo que tuve una discusión con un profesor, era siendo yo alumno y tal, y pues salió este tema, ¿no? Digo, bueno, es que hay el demonio, ¿no? Al principio dijo esto, non serviam, no serviré. Y él me dijo, ya, pero también, de alguna manera, dice, no gobernaré, no mandaré, no serviré. No mandaré y no serviré. ¿Por qué? Porque mandar es un servicio. O sea, ejercer el poder es un servicio en pro del bien común. Entonces, querer ocultar esa faceta del poder también en cierta manera es demoníaco, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que está pretendiendo es un mundo en el que solamente se da la libertad.
La libertad. Nadie manda, nadie sirve, nadie tiene que obedecer, nadie tiene que... Esto sería, digamos, para mí, el peor de los mundos posibles porque entonces el poder extiende sus tentáculos a todas las facetas de la vida, que es lo que estamos viendo. Sí, sí. Se ha desbordado de su cauce. Sería un poco la idea de, precisamente, como todo el poder es, a quien piensa que todo poder es coactivo, yo creo que la clave es eso, ¿no? La idea de libertad, tiene una idea de libertad como absoluta. Entonces, cualquier otra cosa que trate de ordenar o influir en mi libertad o de condicionar, ya sean condicionantes naturales como la familia o la cultura o lo que sea, eso hay que deconstruirlo, ¿no? Para que pueda emerger la libertad de un modo puro. Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? En ese caso, lo que emerge es un poder mucho más oculto, mucho más inmenso, mucho más opresivo. Y sí. Jorge, ¿ibas a añadir algo? Sí, iba a decir que ahí, de hecho, yo creo que a lo mejor, y lo planteo como duda, ¿no? Pero quizá deberíamos clarificar, porque me da la sensación de que un poco, a mí esta reflexión que vamos haciendo, como que parece que hay dos aspectos un poco contradictorios. Por un lado se dice, claro, cuando la modernidad, ¿no? Va vaciando de autoridad el poder se vuelve mucho más descarnado, mucho más opresivo, pero por otro lado, sin embargo, lo que decimos es, la modernidad, sin embargo, implica que el poder se oculta, que nadie quiere mandar, que parece que aquí nadie manda. Entonces, viéndolo un poco desde fuera, parecería que, ¿no? que eso es imposible. No puede ser que un mismo proceso histórico, como es el paso hacia, ¿no?, la evolución al mundo moderno, implique de repente un poder opresivo que lo inunda todo y que es mucho peor, pero por otro lado también un mundo de libertad donde nadie manda y no hay poder. Ahí hay que introducir la historia y hay que ver qué nos ha pasado, ¿no? Y hay que ver qué experiencia tenemos, como occidentales, como europeos, del ejercicio de un poder descarnado. Es decir, porque ¿qué es lo que viene después de Primera, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, los pogromos? Es decir, o sea, lo que vemos inmediatamente después de todo eso es precisamente la negación de toda autoridad y, por lo tanto, la renuncia a todo poder, ¿no? Que son esas generaciones que dicen estar renunciando a la autoridad, pero que de hecho ejercen un poder, ¿no? Y esto es lo que poco a poco la posmodernidad va a empezar a comprender de sí misma, que no es un movimiento contra el poder, es un movimiento contra la autoridad. Y ese movimiento contra la autoridad se hace sospechosamente mediante el ejercicio del poder. Y yo no creo que hoy ya estemos en más... Quiero decir, efectivamente, nos quedan resquicios. Hay mucho bien pensante que cree que puede, que cree que no ejerce poder, ¿no? Y que bajándose, que renunciando a la autoridad no ejerce poder. Y sin embargo, a mí me parece que lo que estamos viendo en las calles en Los Ángeles hoy pues, es un choque de poderes, muy declarado. Que no hay nadie que diga no estar ejerciendo el poder, se está ejerciendo un poder contra otro. Que lo que hemos visto en gran cantidad de movimientos sociales, incluso en ambos espectros del tablero político, aunque en la derecha quizá está más naturalizado, pero también en la izquierda empieza a haber una conciencia de que el poder es el instrumento de la política, tal como lo entiende el posmoderno, ¿no? Y que ya se están quitando de alguna manera esos prejuicios que estaban muy abiertos, esas heridas que estaban muy abiertas, pero que se entienden a la luz de los acontecimientos históricos. Hombre, yo creo que está muy visto cómo, ¿no?, la deriva de la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial ha pasado del prohibido prohibir de mayo del 68 al es una vergüenza que esto no esté prohibido. Pero ¿cómo puede decir esta persona eso sin que se le prohíba, ¿no? Y entonces, claro, el discurso de la izquierda que decía que aquí nada se podía prohibir, ahora en gran medida se basa en la necesidad de prohibir. Entonces sí, yo creo que uno de los grandes fenómenos políticos de los últimos años ha sido, bueno, años, décadas, ha sido cómo la izquierda ha asumido que el uso del poder, que inicialmente consideraba malo, y parecía que todo uso de poder era malo porque coartaba las libertades, ¿no? Muy Foucault, muy mayo del 68, y ahora ya no, ahora efectivamente el poder es una cosa súper necesaria, porque oye, cuando usted ataca colectivos, cuando usted va en contra de los derechos humanos, cuando usted está cometiendo atrocidades, ¿no? Pues el poder tiene que prohibirle, tiene que perseguirle, claro. Es el matrimonio entre la Escuela de Frankfurt y Carl Schmitt. Sí. Es decir, que eso ya había ocurrido, lo que pasa es que había ocurrido en los círculos intelectuales, hoy lo estamos viendo, y son parte del mismo fenómeno. Se ve en la derecha, se ve en la izquierda, pero se le ha dado una carta de naturaleza al poder como lugar fundamental de la política. Yo, por darle una vuelta de tuerca, no es que creo que el poder se oculte, aunque en cierto modo se ha ocultado, sino que ha habido una despolitización. En realidad, lo que sucede es que el poder ya no está tanto en los poderes políticos. Generalmente había sido así. Los poderes políticos habían, sobre todo en el 19 y en el 20, con el Estado, habían conseguido controlar el resto de poderes que se contraponían. Pero después de la Segunda Guerra Mundial lo que tenemos es otra cosa. Son ya instituciones internacionales, gobernanza, poderes económicos, que son los que verdaderamente introducen los temas políticos en la agenda.
Los políticos, en realidad, pues gobiernan, o como vemos que gobiernan, siguiendo una agenda más o menos que les preparan, tecnocrática, presuntamente neutral, pero que en realidad responde muchas veces a intereses económicos. Y ese es el poder. Por eso, claro, por eso el poder político es malo. Hoy se nos presenta como malo también, pero el problema es que el poder político hoy cada día pinta menos. Bueno, sí, eso es verdad. Mm. Y ahí respondo un poco a esta paradoja que tú planteabas, de que parece que el poder ha asumido toda la autoridad y es omnímodo, pero al mismo tiempo se oculta o no está y exalta las libertades. Pero vamos, yo creo que efectivamente, como habéis un poco explicado, no hay contradicción, ¿no? Decía Bertrand de Jouvenel que, a ver si recuerdo bien la cita, que un poder que define lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que dice que esto surge a partir de la modernidad, es un poder muchísimo más gigantesco, totalitario y omnímodo que un poder que encuentra esas categorías prefijadas por una autoridad sobrenatural y se somete a ellas, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando el soberano se convierte en legislador, ¿no? Legislador con mayúsculas, y dice, pues, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y ya no se somete a ninguna otra autoridad, ¿no? Y Hobbes es muy claro, o sea, no hay otra autoridad y no puedes apelar a ninguna otra autoridad fuera del contrato, ¿no? Porque tú ya has sometido toda tu voluntad al soberano. Entonces ahí en ese caso el poder se hace gigantesco. Y es verdad que como tú dices, no sé si yo lo llamaría despolitización, pero bueno, sí, o sea, el poder ya no está en los centros tradicionales y ahora es una cosa pues difusa, que en el fondo de repente alguien toma una decisión que incide en tu vida, ¿no? Pues yo qué sé, que arrancar olivos o imprimir dinero y que tus ahorros se vayan a la caca y no valgan nada, ¿no? Y no sabes ni quién ha sido, ¿no? O sea, es una cosa difusa, dice Byung-Chul Han, que por eso ya las revoluciones no son posibles, porque ya a quién corto la cabeza, a quién toma las decisiones, ¿no? Quería sacar, antes de pasar al último punto, otro tema que tiene mucho que ver con la coacción, que es hablar de derecho, ¿no? Y os pregunto aquí en particular a los juristas, aunque podéis los otros también intervenir. Porque claro, cuando explicamos a Kelsen, que es un autor muy divertido de explicar en clase, Kelsen dice un poco esto, ¿no? O sea, que el derecho, una de las notas características del derecho es la coacción respecto de la moral, ¿no? La moral también son normas, pero no son coactivas, y lo propio del derecho es que es coactivo. Y luego, bueno, dice que hay otras normas también coactivas, que pues yo qué sé, un ladrón que te roba, pero lo propio del derecho es que es efectivo, ¿no? Es que está promulgado y demás, ¿no? Entonces, pues eso, os planteo este tema, el papel de la coacción en el derecho, si el derecho es más autoritas o necesita de la potestas. Pues la verdad que Kelsen tiene mucho salero. Entonces, pues yo creo que, bueno, tengo un hermano que es inteligentísimo, la verdad, y siempre dice que sacamos las conclusiones equivocadas casi siempre, ¿no? De los hechos. Kelsen nos propone, ¿no? que el derecho pues, no tiene fundamento de legitimidad ninguno, no hay por qué hablar de legitimidad, y sin embargo él escribe una teoría pura del derecho que nos va a explicar por qué el derecho se funda en la ciencia, ¿no? O sea, para intentar legitimar el derecho a través de la ciencia. Eso ya pues es un punto de partida endeble. Yo creo que la clave pues me la ha dado el notario de Barcelona, Vallet de Goytisolo, ¿no? Que en la introducción al panorama de derecho civil dice, bueno, el derecho está entre el amor y la fuerza, dice literalmente, entre el amor y la fuerza. Y entonces yo le pregunto a los estudiantes, ¿y el poder dónde está? ¿En el amor o en la fuerza? Y claro, ellos van al poder, ¿no? Pues no, el poder, o sea, el poder a la fuerza van, pero el poder político está en el amor. Lo propio del poder político es suscitar amor, igual que cualquier poder, ¿eh? Lo propio del padre es suscitar amor. Y si no suscita amor, suscita odio, porque es que la naturaleza humana es así. Lo propio del poder político es suscitar el amor. Por eso, precisamente, la virtud suprema, según Aristóteles, en la política es la concordia, un solo corazón, ¿eh? Y esto lo sabe la izquierda y lo sabe todo el mundo. El símbolo de Podemos es un corazón. Y del PSOE y del PP. O sea, todo el mundo sabe que la política se funda en el corazón. Que de hecho, perdón, esta categoría de la concordia, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Que vivimos en una anomalía histórica porque nunca una sociedad había estado tan disgregada, había
tal variedad y pluralidad de proyectos de vida, y efectivamente es que no hay homonoia, no hay concordia, no hay un mismo corazón, y eso es un problema político muy grande, sí, sí. Pues muy grande. Lo que decíamos de la carne que intentamos sujetar con clavos, pero que como está podrida, se... Bueno, el derecho estaría entre ambas esferas. ¿Por qué? Pues porque el derecho de suyo no es fuerza. Esto es algo que pues hay que decirlo muchas veces porque se ha dicho tanto lo contrario que parecería casi una obviedad, ¿no? El derecho consiste en un conjunto de normas que se imponen coactivamente, o sea, es un sistema de control social por medio de la violencia, ¿no? Pero es todo lo contrario. De hecho, el poder de los jueces, su poder tiene un nombre muy concreto, que es la jurisdicción. Y la jurisdicción consiste en decir el derecho. Decir, se acabó. Hasta ahí llega su labor. Él lo que tiene que observar es los hechos, los testimonios, las normas, la jurisprudencia, en fin, todo, y determinar qué es lo suyo de cada uno. Una vez que el juez ha dicho qué es lo suyo de cada uno, está en la esfera de cada uno obedecer, ¿no? Hay un tiempo en el que se dicta sentencia y se espera que las partes obedezcan voluntariamente. ¿Por qué? Porque el poder primero es autoridad, o sea, hay una apelación a la racionalidad del sujeto. Primero tienes que obedecer voluntariamente y después, si no obedeces, hay un periodo ejecutivo. Y entonces a veces los alumnos dicen, bueno, entonces eso ya es la fuerza. Y digo, no, porque el juez no es el que va a embargar la cuenta. Él no es el que retira el dinero, él llama a la policía judicial. O sea que ni siquiera en ese caso se observa que el juez esté ejerciendo la fuerza. La sede del derecho precisamente es como, digamos, dejar a un lado la fuerza y vamos a dar argumentos, ¿no? Para determinar qué es lo justo. Ahora, como el derecho está entre el amor y la fuerza, pues nos encontramos que toda fuerza, para poder ser legítima, tiene que ser una fuerza justa. Y en ese sentido la fuerza, la coacción, está sometida al derecho. El derecho necesita de la fuerza porque la realidad es que existe el pecado. La sociedad pues no se rige por el puro amor, porque ojalá, pero no es así. Entonces el derecho necesita de la fuerza, pero no se confunde con ella. Y al revés, el derecho, digamos, está en la base del amor porque quien ama a otro le da lo que es suyo y más, ¿eh? O sea, lo que le debe y mucho más, ¿eh? Pero primero dar lo que me debe. Hay mucha gente que dice, no me quieras tanto, quiéreme bien. ¿Y tiene sentido? ¿Tiene sentido? Primero, no me digas que me quieres tanto si no me das lo que es justo. Primero lo que es justo. Y más, porque te quiero. Con lo cual el amor eclipsa de alguna manera el derecho. En las relaciones que son de amor intenso, pues el derecho aparece como eclipsado. Como por ejemplo adentro de la familia, ¿no? Dentro de la familia, pues las relaciones no son estrictamente jurídicas. Uno no tiene que poner ahí para coger una taza de leche, pues pasar un ticket. Pero está ahí, ¿no? Llega un momento en que el niño se revoluciona y le tienes que decir, el padre soy yo. Aquí el padre, y hasta que vuelve otra vez a su orden y a su cauce. ¿Qué ocurre? Pues que en esa especie de despolitización, sí, la verdad que el término es muy bueno, despolitización del poder, en esa desvestirse, en fin, pues el lenguaje de la modernidad ha intentado revestir esa potencia absoluta del poder bajo el paraguas o bajo el velo de la justicia, ¿no? Un poder que se presenta como al servicio del derecho. Eso es lo que dicen todos los pensadores, ¿no? Pues que el futuro pasa porque el poder solo exclusivamente se dedique a aplicar el derecho. ¿Y qué significa eso? Pues enfrentar a todos en una guerra sin fin. Eso es lo que dice Kant. Recomiendo otro libro buenísimo, de verdad, muy breve. El título es larguísimo, pero el libro es muy corto, y merece la pena leerlo como libro de ciencia ficción. Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita. Es un libro que a mí me dejó alucinando. Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita. Y ahí es donde Kant plantea que el poder, para poder llegar a ser moderno, para poder llegar a ser racional, tiene que revestirse de la idea de que tiene que conseguir que la guerra se extienda a todos los niveles de la sociedad de tal manera que brille la virtud. Nosotros ahora vivimos cómodos en la naturaleza, ¿no? Amamos a nuestros padres, en fin, a nuestros hijos y tal, pero el Estado tiene que hacer posible que todas las relaciones de afecto se corten y por lo tanto el ser humano quede solo, quede, digamos, como ahogándose en el agua. Y entonces es cuando el ser humano emergerá, ¿no? Emergerá la virtud con toda su fuerza, porque no tendrá más remedio que hacerlo. En ese sentido, lo que Hobbes plantea como el inicio de la historia, o sea, ese estado de naturaleza, a mí me parece que es todo lo contrario. Él lo que cree es que ese es el fin de la historia.
El fin de la historia es hacer posible el estado de naturaleza, o sea, que todos los seres humanos estén enfrentados los unos a los otros. Pero, como dice Kant, igual que en los cuerpos físicos las partículas quedan sujetas porque ya no se pueden separar, pero no se pueden juntar, pues eso sería el sistema jurídico en la actualidad, que hace posible que ya las partículas quedamos atrapados, ¿no?, en las fuerzas físicas que ya no nos permiten amarnos, pero tampoco separarnos por el odio mutuo. Yo creo que, aunque esto es un reduccionismo, que hay muchos autores que se explican por su biografía y quizá pues la rareza y autismo de Kant explican un poco esta utopía que él tiene de relaciones de cordialidad, pero no muy cercanas, ¿no? Sí. sé. También he de decir, así a modo de chanza, simplemente que cuando él escribió La crítica de la razón pura, creo que tenía 63 años. Entonces mucha gente dice, bueno, es que era un señor de costumbres muy, muy constantes, pero bueno, a ver, es que, o sea, cuando escribió su último libro podía tener, yo que sé, 80 años. Es que, pobrecito. Bueno, Pero- como último tema que quería sacar antes de acabar, es el de la crisis de la autoridad, ¿no? Ya ha salido bastante. Hannah Arendt, en la introducción, que he leído un breve texto, dice que hay que hablar de la autoridad en pasado, ¿no? Porque nuestra sociedad ya no la conoce en absoluto, ¿no? Y es verdad que has hablado tú, Jesús, en las clases, ¿no? La relación profesor-alumno, que vemos cómo esa relación se ha erosionado mucho y se hace todo mucho más difícil precisamente porque hay algo que falta, ¿no? Y las pedagogías modernas, que muchos de los de esta mesa hemos sufrido desgraciadamente, están muy encaminadas también a esto, ¿no? A que el profesor sea pues cercano, amigo, colega, y luego todos hemos visto que es contraproducente, ¿no? Que cuando tú marcas una distancia, respetas a los alumnos, les tratas como adultos, instituyes unas formas de trato, digamos, más elevadas, luego eso sale bien, ¿no? Y los alumnos incluso te quieren más y te aprecian y no pasa nada, ¿no? Mi hermano, que ha empezado a trabajar en un colegio, en el Juan Pablo II, cuenta que hay ciertas formas que se siguen los profesores, pues eso, ir con chaqueta y corbata, que cuando entra los alumnos se levanten, les tratan de usted, una serie de cosas, pero que dice que funcionan muy bien, o sea, que hay un respeto en el aula y que eso, digamos, que eleva el nivel de todo, ¿no? De la conversación. Entonces quería preguntaros un poco por esto, por la crisis de la autoridad, ¿dónde lo veis? ¿En qué ámbitos así lo veis de forma más clara? No sé quién quiere retomar, es la última intervención, os pido una cierta brevedad. Jorge. Bueno, yo creo que lo hemos tratado ya. Yo voy a citar, porque creo que esto lo explica muy bien Ángel Herrera Oria, el cardenal Herrera Oria, cuando explica una cosa que tampoco era muy original en esto, porque era una idea compartida de los autores de esa época, ¿no? Del siglo XX. Por ejemplo, Benedetto Croce también habla muchísimo de esto, y es que libertad y autoridad son dos principios que han estado en lucha entre ellos. Entonces, como que cuando uno es muy fuerte, apaga al otro. Y la sociedad vive entonces como en una perpetua lucha en la que el exceso de autoridad genera rebelión porque la gente quiere ser libre, pero entonces cuando el exceso de libertad genera desorden y caos y entonces tiene que volver la autoridad. Y yo creo como que esa lucha. Entonces él decía, la Revolución Francesa, básicamente, no, y se lleva más atrás, de hecho, dice, el espíritu de libre examen del protestantismo introduce el principio de rebelión contra la autoridad. Cuando Lutero dice, tú no dejes que te venga aquí el Papa a decirte cómo es la religión, ¿no? Esto es lo que vemos hoy mucho, ¿no? De a mí, ¿por qué me tiene que decir alguien cómo es mi relación con Dios, ¿no? Pues el libre examen protestante rompe el principio básico de autoridad del catolicismo, que eso salta luego a la Revolución Francesa diciendo, joder, si a mí no hay una autoridad que me tenga que decir cómo tengo que rezar, ¿por qué va a haber una autoridad que me tenga que decir cómo me tengo que comportar en sociedad? Pues también me rebelo contra el rey, ¿no? Y entonces se produce lo que él llamaría, ¿no? Dice Herrera Oria, que es la época de la libertad desaforada, que es lo que sigue la Revolución Francesa. Y dice que esa libertad desaforada produce el siglo XIX de revoluciones, golpes de Estado constantes, cambios de gobierno sistemáticos, y lleva, a partir de la Primera Guerra Mundial, lleva entonces a la reacción de la autoridad. Y es cuando dice que aparecen los sistemas autoritarios, que, sin embargo, dice la autoridad ya completamente despojada de ninguna justificación. Le dice simplemente la autoridad por la pasión de la autoridad. La autoridad, como reacción de aquí lo que hace falta es orden, es lo que lleva al fascismo, el nazismo, como un intento de frenar esa deriva suicida. Entonces, lo que decía era, y eso a su vez ha generado otra vez una vuelta. Lo que pasa es que él ya no, eso ya no lo estudió, pero que sería mayo del 68 y la vuelta de nuevo hacia la libertad como reacción. Entonces, yo creo que la crisis de la autoridad, ahora, como vemos, no es una cosa nueva. Hubo una crisis de la autoridad enorme en el siglo XIX, eso generó un principio autoritario de vuelta, y luego yo creo que estamos viendo en otra época de crisis de autoridad muy grande, y no sé si estamos volviendo en esto. Ahora todos los grandes analistas progresistas dicen que vuelve el autoritarismo, las figuras autoritarias y tal, pero yo creo que sí que hay cierta sensación en gran parte de la sociedad de que la libertad desaforada ha sido un caos,
y hay añoranza de autoridad. Y esto, ¿no? Vinculando un poco como estas cosas con el ejemplo tan más en prosaico que ponías, yo creo que lo que comenta tu hermano de que a veces el alumno reacciona muy bien a que haya cierta autoridad del profesor, implica que muchos alumnos están asustados por la crisis de la autoridad. Y de repente la gente ansía hasta cierto punto que vuelva a haber un poco de norma clara, que vuelva a haber cierto orden y que este caos de que no, aquí cada uno hace lo que le da la gana, se encauce de nuevo. Entonces, esa dinámica yo creo que, bueno, pues no es nueva tampoco en el centro. No existe, lo que estamos viendo ya ha ocurrido en la historia. La gente quiere un padre en la sala, sí. Muy interesante lo que decías de esa reacción, esa vuelta al orden, que es verdad que es un orden un poco nihilista, es una especie de orden por el orden, de volver a descubrir valores fuertes, ¿no? Pero muchas veces sin ningún criterio moral, que sería un poco el fascismo, ¿no? Y yo creo que sí, que como tú dices, hay un cierto paralelismo entre los años 20 del siglo pasado y estos, ¿no? A ver qué sale de todo esto. Gonzalo. Pues yo creo que efectivamente el único antídoto para, en fin, revertir la situación de falta de autoridad es el caos. Y que el caos se consuma. Lo que pasa es que, claro, ojalá no sea, por ser breve, no sea como en los años 30, ¿no? Sino que sea, pues eso, como la parábola del hijo pródigo, que después de comernos las algarrobas y el desmadre vital, volvamos a vivir en la verdad. Pero vamos, primero tiene que el caos... Hay que comer muchas algarrobas. Sí, ¿no? me parece a mí que sí. Yo también porque ya se ha hecho un poquito el recorrido histórico, ¿no? Que yo también ubico de manera muy significativa en esa reforma, pero a mí me interesa porque da la oportunidad también de darle una vuelta más, ¿no? Es decir, la crisis de autoridad es una rebelión contra la mediación. ¿Y qué significa esto de la mediación, no? Significa que yo a lo mejor admitiría servir a un Dios, ¿no? A pesar de que esa es la huida originaria, pero lo que no admito es servir a mi padre, que es un desgraciado, ¿no? O lo que no admito es seguir al político de turno, ¿no? Que fíjate, o lo que no admito es seguir a los curas, que mira lo que hacen luego por detrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, contra lo que nos rebelamos es contra el hecho de que la autoridad humana, de que el poder humano es imperfecto, ¿no? Y esto nos resulta humillante admitir que reconocemos a otro, que seguimos a otro, que servimos a otro. Y ahí quizá ahí yo disiento, ¿no? Y donde veo el antídoto es precisamente en esa humildad y en ese realismo que dice Fabrice Hadjal, ¿no? Que dice, ¿cuál es mi carta, cuál es el título que me da mi autoridad paterna? Pues el hecho de haberme acostado con mi mujer, ¿no? Es decir, que yo no soy mejor. O sea, que efectivamente el poder es un servicio, que la autoridad es un servicio que yo presto, que me ha tocado a mí no por ser mejor, sino porque estoy ahí y estoy dispuesto a responder a ello, ¿no? Y eso no quiere decir que yo encarne la autoridad. La autoridad es de Dios y yo solamente soy una mediación, ¿no? Y creo que esa mirada es saludable. Saludable para quien ejerce el poder, porque esta es la tentación de quien ejerce el poder, ¿no? De creerse que él es el depositario de la autoridad del poder. Y es a la vez la tentación del que sigue a alguien, ¿no? El encumbrarle para luego acabar sacrificándole, ¿no? Como hemos visto que le ha ocurrido a personajes de todo tipo, el último o el más sonado de ellos, pues el señor Pablo Iglesias, ¿no? A quien ha encumbrado la izquierda política como si fuese el salvador de la patria y para clavarle la estaca por detrás al día siguiente, ¿no? Y esta historia que se repite tiene que ver precisamente con ese hecho, con que confundimos a quienes son solamente mediadores de esa autoridad, mediadores de ese poder, como si fuesen Dios mismo, ¿no? Los divinizamos en cierta manera. Entonces creo que un poquito de humildad y realismo también nos ayuda, el aceptar que somos solo mediaciones y que por lo tanto pues podemos admitir autoridades imperfectas. Jesús, acabas tú. Pues totalmente. La verdad que siguiendo con lo que decía Ignacio, que es fenomenal, pues me remito a lo que dice San Pablo, ¿no? Non es potestas ni siadeo, no hay poder que no proceda de Dios. Pero esto que suena mal, ¿no? Porque parecería como que el poder pues queda desvinculado, ¿no? De todo límite y queda arbitrario, pues sin embargo, como decía el padre Ramier, dice, si reconocemos que el poder procede de Dios, en último término, todos los derechos son divinos. Es decir, quien reconoce la naturaleza del poder y sabe lo que es, también reconoce a los humildes y el poder que ellos ejercen, ¿no? Es decir, que cuidas de las personas porque cada uno tiene un lugar, ¿no? En la casa, pues la verdad que da gusto, ¿no? Sentarse a comer con los niños y todo esto, y entonces descubrir que de pronto, pues allí casi el sumo pontífice eres tú. No me reconozco, ¿no? Pero lo es así, porque todos los poderes proceden de alguna manera de Dios, y esa es la manera de respetarlos a todos. Pues qué buena forma de terminar.
Creo que ha salido bastante bien. Yo, desde luego, es verdad que no lleno la silla de Julio ni literal ni figuradamente, pero vamos, me lo he pasado muy bien. Además, vamos, yo seguiría aquí conversando porque estamos muy a gusto con el aire acondicionado y fuera hace un calor del infierno. De hecho, tenemos aquí a garabateado al Chesterton veraniego para estas ediciones de la taberna. Y nada, ha sido un gusto, la verdad, teneros. He aprendido mucho. Voy a volver a verme el programa y con un papel y boli para tomar notas. Así que nada, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Yo he hecho el intento de tomar algunas notas y no he sido capaz de seguir el ritmo y ahora se han convertido cada vez en menos coherentes y ya lo he abandonado. Pero me lo he pasado muy bien. Os iba a pedir, se me ha olvidado, una recomendación literaria, académica, cinematográfica, muy rápida y sin explicación. Si no la tienes, luego vuelvo a ti. ¿La tienes? Bueno, cinematográfica, yo voy a decir una película es en blanco y negro, o sea que habrá un montón de gente que dirá qué horror y no la verá, pero es una pena. Que se llama bueno, es que no sé cómo se llama en inglés, en español se llama La Fragata Infernal, que creo que es uno de estos títulos horribles que puso ¿no? Alguno de estos, los que ponían títulos en España de Franco, pero realmente es una historia de un motín dentro de una fragata británica y la película entera en el fondo es una idea sobre los límites de la autoridad y el poder bien usado o mal usado. ¿Te acuerdas de quién era el director? Me suena esta peli. Me acuerdo que el protagonista es Charles Lawton, que es el capitán. Vale, sí. Y no sé si dirige también, porque luego fue un fantástico director. Sí. Y creo que no dirige, porque solo dirige la que es mi película favorita, que es La Noche del Cazador. Y ya fue un fracaso, no se sabe por qué, porque es una película maravillosa. Y ya creo que no volvió a dirigir. Bueno, nos estamos enrollando. Entonces, Jesús, gracias por venir. Muchísimas gracias, de verdad, un honor y un placer estar aquí. Yo también he aprendido muchísimo, tengo que repasar este programa y una recomendación sobre el poder de Javier Barraicoa. Gonzalo. Pues recomendación literaria, La prudencia política de Leopoldo Eulogio Palacios y una película, Moby Dick. Muy buena. Gracias por venir, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Nacho. Gracias, Javier. Va a sonar muy raro, pero por una serie de vinculaciones que se han hecho entre verdad y poder y la dependencia del poder, del reconocimiento de la autoridad y por lo tanto de una cierta verdad, me ha venido a la mente el título Imaginación teopolítica de William Cavanaugh. Me parece que es interesante porque nos ayuda también a ver cómo se le da la vuelta a ciertas confusiones. Gran libro, Cavanaugh es fantástico. Yo voy a recomendar rápidamente Sobre el poder de Juvenel, Historia natural de su crecimiento. Y pues nada, simplemente agradecerles, gracias por escucharnos, por aguantarnos esta hora y nos vemos, si Dios quiere, si el verano no lo impide, en 2 semanas en Vigo en Media.